Desde Se Dice Libertad estamos comprometidos a difundir las ideas de libertad. En el campo de la educación, específicamente enseñar la ética de la libertad. Evidentemente, cuando hablo de ética de la libertad me refiero al libro de Murray Rothbard, Ética de la Libertad. Libros que tratamos de difundir aquí en Venezuela. Por ética de la libertad, ¿qué rescatamos de este libro y qué tratamos de divulgar? Aquí tomamos las enseñanzas de Rothbard y de uno de sus alumnos más destacados, Hans Hermann Hoppe. Uno, toda ética de la libertad tiene por objetivo la sobrevivencia humana. Dos, tiene por eje central la delimitación de los derechos de propiedad. Y aquí es muy importante tomar en cuenta cuál es el origen de la propiedad o cómo surge la riqueza. Y eso lo voy a desarrollar más adelante, también fundamentado en este libro de Rothbard. Y otro de los elementos fundamentales, digamos, de esta ética de la libertad es que pone en vigencia y eficacia ciertos postulados. Por ejemplo, la reafirmación del individuo, un rechazo a la democracia limitada y un rechazo al Estado omnipresente. El eje central de lo que dije de la ética de la libertad es la delimitación de los derechos de propiedad. Y también cómo surge la riqueza, cómo se produce la riqueza. Y aquí, una de las partes más interesantes del libro de Rothbard es siguiendo a Franz Oppenheimer. Aquí nos destaca, hay dos formas de producir la riqueza. Uno, a través de la producción, de libre intercambio, de libre mercado. Esto se identifica con los medios económicos. Y dos, a través de la expropiación coactiva por parte del Estado, a través de violencia te expropio, porque tu Estado no produce riqueza, lo produce el particular. Estos son los medios políticos. Teniendo claro esta distinción, también tenemos con mayor claridad cuáles serían las distintas formas de violación a la propiedad privada. No solamente cómo se produce la riqueza, sino cómo puede ser afectada. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta es la ética de la libertad que queremos difundir, que queremos divulgar, entonces, ¿con qué Venezuela nos encontramos? Se Dice Libertad, hace un diagnóstico de esto. En primer lugar, hay que estar claros que la propiedad privada o la falta de cultura o la falta de respeto a la propiedad privada no ha ocurrido en estos últimos 17, 18 años, digamos. Ha habido una exacerbación, un énfasis en las violaciones a la propiedad privada, pero ha habido un antes, había unas condiciones que crearon esta situación actual. Antes, por ejemplo, hubo una suspensión de las garantías de los derechos de propiedad y de las libertades económicas por 30 años, del 61 al 91. Este es un hecho escandaloso. Pero un segundo hecho escandaloso es que no hubo voces disidentes o que denunciaran esta ausencia de respeto a la propiedad privada. No fue denunciado ni por la Corte Suprema de Justicia ni por las demás instituciones propias del Estado de Derecho. Y lo que es peor, y tal vez es la tercera nota característica de este hecho escandaloso, las víctimas eran las que menos hablaban en contra de esta situación. Los empresarios eran los que menos señalaban este estado de cosas, y tal vez de los pocos que levantaron su voz y alzaron su voz fue Carlos Rangel. Lo hizo a través de sus discursos y a través del buen salvaje al buen revolucionario. Digamos que en ese libro, es del año 76, pero digamos que lo que él denuncia, los mitos que poco hicieron crecer a la América Latina, se encuentran totalmente exacerbados en la Venezuela de hoy. ¿Qué es lo que nos decía? Ausencia de respeto a la propiedad privada y lo que da lugar a lo que vemos hoy en día. En uno de sus capítulos, del buen salvaje del buen revolucionario, Carlos Rangel destaca cómo las universidades, cómo la educación formal, se hizo cómplice de no respetar la propiedad privada, de no respetar otros elementos del Estado de Derecho, la libertad económica, la autonomía, la independencia propia de la propiedad privada, o que es característico de la propiedad privada. En las escuelas de Derecho no se enseña análisis económico del derecho. Y digamos, una de las profesiones que más requiere de esta herramienta deberían ser los abogados, porque muchos de ellos terminarán siendo legisladores y terminarán siendo jueces. Y no solamente afectarán a las partes, afectarán a muchas más. Es por eso que luego vemos una ley de precios justos. Y a veces vemos que personas que pueden objetar, abogados que pueden objetar la ley de precios justos, no objetan el control per se, sino cómo se aplica. Entonces, el diagnóstico es poca cultura de respeto a la propiedad privada o ausencia de respeto a la propiedad privada, y las universidades y todo el entramado de educación formal ha sido cómplice de esa cultura.
Finalmente, ¿cómo se dice libertad? Entonces divulga esta ética o enseña esta ética de la libertad con esa cultura que tenemos en contra y con esa educación formal que tenemos en contra. Tenemos muchos programas, hemos hecho desde hace más de 10 años, por ejemplo, existe un programa, Economía para Niños y Adolescentes, en el que se explica los elementos más básicos de la economía a niños y adolescentes, en el que explicamos este origen de la riqueza de una forma muy sencilla, de la que expliqué al inicio, a niños y adolescentes y con alianzas con colegios privados, escuelas públicas, digamos, si bien está formalmente en los programas de educación, sí se enseña en bachillerato e incluso se ha llevado también a las universidades. Ya tiene un programa con más de 10 años. Otra propuesta que tenía OCDE es, por ejemplo, la literatura y el liberalismo. Si bien no ha habido cultura de respeto a la propiedad privada, pues mucha menos, nuestra sociedad ha sido mucho menos permeable, por supuesto, al discurso liberal. Entonces, ¿qué hemos conseguido nosotros de CEDIS y lo hemos implementado a lo largo de este año? La literatura es una forma, es una aliada para difundir las ideas de libertad. Si bien hay gente que no está ganada a las ideas del liberalismo, bueno, a través de los nichos de la literatura, de lo que permite la literatura, de lo que permite un libro como La rebelión en la granja, 1984, Fahrenheit 451, te permite entonces, ¿por qué no denunciar las características de un régimen totalitario en el que hay también poco respeto a la propiedad privada? Eso no es nuevo, lo atas a Camino de Servidumbre de Hayek. Entonces, a través de este binomio, esta pareja, liberalismo y literatura, se dice encontrado una posibilidad de difundir esta ética de la libertad. Una propuesta bastante incipiente es presentar a las universidades, no necesariamente van a ingresar o van a formar parte de los programas, eso es muy difícil que ingresen formalmente, pero sí es enseñar o tratar de que en las cátedras se incluya análisis económico del derecho. Porque definitivamente, como decía en una de las partes de este mensaje, de estas reflexiones, el abogado es una de las profesiones que más requiere de las herramientas de la economía.